Mi nombre es Clau Oliva y les doy la más cordial bienvenida a su programa Tu Mejor Versión. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Estás atada a los miedos? ¿Y qué es el miedo? Vamos a empezar por definirlo. Pues el miedo es una sensación desagradable que ha estado presente durante muchos años. Por ejemplo, con nuestros ancestros, el miedo lo vivían diariamente. Y te vas a preguntar, ¿pero por qué? Bueno, porque el miedo lo que hacía era generar una alerta en ellos para poder hacer dos cosas. Una, luchar contra los depredadores o la segunda, huir de los depredadores. Pero bueno, la buena noticia es que ya nuestra vida ha cambiado, no es la de nuestros antepasados, ¿cierto? Y muchos de los miedos que ahora estamos enfrentando más bien son ante peligros imaginarios y no peligros reales. La verdad es que yo, déjenme contarles, me considero una persona muy miedosa. Sí, durante toda mi vida, la verdad es que me daba miedo hacer cosas nuevas o que fueran complicadas, que fueran un reto. ¿Y qué creen? Ustedes van a decir, ay, pobre Claudia, me imagino todas las cosas que dejó de hacer porque era una miedosa. Pero no, les tengo noticias. No lo dejé de hacer porque siempre que sentía miedo ante algo, me obligaba simplemente a hacerlo. ¿A esto me da miedo? Pues ahora lo hago. Pero eso conllevó a un estrés tremendo, a un cansancio físico y emocional y a un desgaste realmente terrible. Comentarles de una anécdota que justo tiene que ver con esto de que me obligué. En una ocasión, estando en una reunión con un cliente, fui a presentar los resultados de un proyecto de reestructura organizacional. Terminé de dar los resultados y el cliente me felicitó, me dijo que estaba muy satisfecho con todo lo que había hecho. Yo que ahora lo que quería era que no solamente le presentara como en esa ocasión a él y a su primer nivel de directores que le reportaban, sino que presentara esto ante todos los empleados en un auditorio. Entonces eso, bueno, pues implicaba cientos de personas y por supuesto que quería que se diera en un estilo de plática que tiene completamente un formato diferente a lo que son las presentaciones tradicionales. Bueno, pues ya se imaginará que en ese momento, bueno, pues empecé a sentir el corazón me latía a mil, que empecé a temblar, que el estómago se me contraía, pero identifiqué que eran justo los síntomas del miedo y entonces dije, perfecto, pues ahora lo que toca es que lo haga. Y de inmediato acepté y pregunté cuándo iba a ser esa fecha en la que iba a presentar los resultados. Y bueno, pues resulta ser que un día antes de la presentación no pude dormir. Ese día realmente me desperté con una angustia terrible y bueno, pues me pregunté qué puedo hacer para bajar esta ansiedad, qué me daría paz, qué me daría tranquilidad y por supuesto seguridad mañana en la presentación de TED. Bueno, pues lo que hice fue estar ensayando toda la noche la famosa presentación. Amaneció, pues me arreglé, me alisté y me fui al famoso auditorio. Di la famosa presentación y decir verdad, pues todo salió muy bien. No solamente mi cliente me felicitó, sino además esto fue un aguas para muchos más proyectos que tuve con esta empresa. ¿Y por qué quise comentar esta anécdota? ¿Qué es lo importante de rescatar de aquí? Bueno, pues primero, que el primer antídoto del miedo o contra el miedo, por supuesto, es la acción. Nosotros necesitamos tomar acción. Y la segunda es que
Pues yo pensándolo bien, ¿ustedes creen que realmente existe el miedo? Porque también me puse a pensar que cuando uno está ante una emergencia, la realidad es que lo que haces es tomar acción de inmediato y normalmente sales adelante de la situación, ¿cierto? Ante una emergencia no estás, ay, esto me da miedo, no me da miedo, no, actúas y sales de esta situación. O sea, lo que haces es enfrentar esa emergencia. Así es que, qué tal, si en lugar de que el miedo nos controle, nosotros controlamos ese miedo? ¿Qué tal sería si estuviésemos conscientes de eso que está causando el miedo? Hoy deseo darles algunos tips, compartirles qué es lo que a mí me ha funcionado cuando se prende este tuc, 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 esta alerta, esta alarma de miedo en mí. Y bueno, pues el primero, quiero decirles que el miedo no es más que un distractor. Pero ¿cómo? Sí, un distractor que lo único que hace, fíjense bien, es distraerte y detenerte de aquello que tú realmente deseas en tu vida. Y justo eso que tanto miedo te da es lo que, si te atreves, más va a crear en tu vida. Por lo tanto, el miedo es la mentira más grande que nos hemos contado a nosotros mismos. ¿En contra de quién? De nosotros mismos. Exactamente. Si es que el miedo te ciega, recuerda, te ciega y además te quita toda la energía. Esa energía que tú tienes, lo que hace el miedo es ganar, es chupártela. Por lo tanto, esa energía mejor, en lugar de invertirla en el miedo, qué pasaría si le inviertes en aquello que tú realmente deseas lograr? Y lo que podrías preguntarte es, ¿qué posibilidades hay en esta situación? ¿Qué es lo que podría hacer diferente? ¿Qué es lo que no he visto todavía? Y ahora el segundo tip. Fíjense que, hay 2 emociones que son muy parecidas, es el miedo y el entusiasmo. Pero, ¿cómo puede ser posible eso? Sí, sientes las mismas sensaciones, los mismos síntomas cuando tienes miedo que cuando estás emocionado. Pero la cuestión aquí es que cuando tú has estado emocionado por algo, resulta ser que alguien viene y te dice que no, que más bien eso que tú estás sintiendo es miedo y te compras la mentira de esta otra persona. Y voy a ponerles otro ejemplo. A mí siempre me ha gustado estudiar, la verdad. Me encantaba la escuela cuando era chica. Y déjenme decirles que cuando yo pasé de la primaria a la secundaria, la verdad estaba súper entusiasmada de que ahora iba a tener diferentes materias, diferentes profesores, que iba a ir a otra escuela, que iba a conocer a más jóvenes, ¿no? A otros compañeros, pero un día antes justo de entrar a la secundaria, fue a la casa a visitarnos un primo. Y entonces, oye, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya mañana vas a la secundaria. Y yo, pues muy bien, la verdad, contenta. Y entonces él me dice, oye, ¿contenta cómo? Deberías más bien tener miedo. ¿Cómo? Le dije yo. Y me dijo, sí, miedo, porque imagínate la cantidad de materias que vas a tener. No sabes los profesores qué difíciles son. Ahora toda la tarde vas a tener que estar haciendo tarea. Y durante el día, pues vas a ir muchísimas más horas de las que ibas en la primaria. Ojalá y que realmente puedas con esto. Pues yo realmente quedé asombrada y lo que me dije a mí misma es, guau, esto que estoy sintiendo no es realmente entusiasmo, esto se llama miedo. Y a ti, seguramente ustedes, así como yo tengo esta experiencia, seguro ustedes también tienen algunas experiencias que contar en donde realmente estaban entusiasmados, pero alguien les dijo que eso no era entusiasmo, sino más bien era miedo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, también cuando vas a un nuevo trabajo?
sientes estos nervios, pero más bien no es miedo, sino es este entusiasmo por esto, nueva aventura, esta nueva experiencia que vas a tener, este nuevo jefe, estas nuevas funciones, estas nuevas responsabilidades, esta nueva cultura organizacional, en fin. Bueno, pues entonces, ojo, mucho ojo, cuando estén sintiendo estas síntomas, emociones, sensaciones de miedo, mejor pregunten, ¿verdad? ¿Es esto miedo o es entusiasmo? ¿Ok? Entonces, eso es lo segundo. El primero es un distractor, el segundo es miedo o es entusiasmo. Y la tercera es que cuando ustedes estén teniendo estas sensaciones de miedo, ante un peligro que parece real, entonces se puedan preguntar qué es lo que yo estoy percibiendo aquí, de qué estoy siendo consciente aquí y cómo podría cambiarlo. Y bueno, déjenme explicárselos con otro ejemplo. Un viaje que hice a San Francisco, compré unos boletos de teatro para ver una obra de Donna Summer. Me fui, por supuesto, en el famoso y tradicional tranvía de las calles de San Francisco que llega al centro. Me bajé del tranvía y entonces ya nada más me faltaban unas cuantas cuadras para poder llegar al teatro. Pero en el camino, ¿qué creen? Empecé a sentir como este esta alerta de que algo había, estaba percibiendo un peligro. Lo que sucedía es que estaba viendo a muchas personas que vivían en la calle. Muchos de ellos estaban con efectos de droga, ¿no? Entonces estaban con alucinaciones, con delirios, gritaban, se pegaban, estaban peleando con otros. Y aquí, obviamente, cuando me pregunté qué es esto, qué estoy siendo consciente aquí, bueno, pues lo que me di cuenta es de el peligro de que a lo mejor ellos podrían atacar. ¿Y qué es lo que podría yo hacer diferente en ese momento? Bueno, pues de inmediato lo que hice fue cruzarme a la otra acera y también lo que hice fue percibir cuando otras personas pasaban al lado de ellos, qué sucedía, ¿no? O sea, realmente, en realidad, estas personas agredían a los transeúntes o no. Agarré mi teléfono con el GPS y vi que otra calle me podía llevar al teatro, pero que fuese una avenida algo más grande. Y bueno, pues simplemente me dirigí hacia allá. Era una avenida, estaba mucho más concluida, ¿no? Y pues con tanta gente, también había policía, en fin, ya esta alarma bajó, esta alerta, y yo pude seguir caminando este teatro y disfruté de una noche magnífica de esta obra de teatro. Entonces, siempre pregúntate de qué estoy siendo consciente yo aquí y qué puedo hacer diferente. Otro tip que les voy a dar es que siempre nosotros, cuando empezamos a tener estas sensaciones de el miedo, lo que hacemos es de inmediato subir nuestras defensas y prepararnos, porque a lo mejor o vamos a huir o vamos a pelear, ¿cierto? ¿Qué tal si en lugar de subir y estar a la defensiva, ¿no? De subir tus barreras, qué tal si mejor las bajas, bajas las barreras, bajas tus defensas, que seas ¿para qué? Para que puedas ser completamente honesta contigo, poder identificar si este miedo que tú tienes realmente es verdadero. Es decir, que puedas tú identificar cuáles son los hechos reales que hay aquí. Y tal vez, a lo mejor, ahí te das cuenta que hay una mentira detrás de ese miedo. Normalmente, cuando nosotros tenemos algo que nos contrae, ¿no? Es porque hay una mentira dicha o no dicha detrás de ese miedo. ¿Cuántos de nuestros miedos tienen mentiras añadidas? Que son estos que les digo, peligros imaginarios. Lo importante aquí es que podamos darnos cuenta
que de eso a lo que le tenemos miedo realmente es real. Te podrías preguntar qué es lo peor que pudiese pasar en este escenario. Por ejemplo, en lo de mi cliente, en la presentación, ¿cuál es el peor escenario que hubiese podido suceder ante la presentación? Bueno, pues que no hubiese podido dar la famosa presentación TED, ¿no? La plática con este formato. Bueno, pues no importa. Yo ya tenía experiencia dando otro tipo de presentaciones, clásica, pues hubiese pasado a la clásica y se acabó, ¿no? Entonces, cuando uno se percata de que, pues, no importa lo que pase, al final no pasa nada, pues entonces puedes atreverte a dar ese siguiente paso. Y bueno, por último, pero no lo menos importante que deseo compartirles, es que recuerden que ustedes son el producto más valioso en su vida, que por favor no hagan nada ni a nadie más grande que ustedes mismos. Nada es más importante, nada es más relevante. Confíen en ustedes, confíen en este regalo que nosotros tenemos, que hemos desperdiciado, ¿no? Pero que es uno de los mejores, es la conciencia de lo que nosotros sabemos que va a funcionar o que no va a funcionar en nuestra vida. Tú debes de confiar en ese saber. Puedes preguntarte qué sé yo de Dios. Confía, porque esa respuesta va a ser revelada de aquello que puedes hacer sin mayor problema, que siempre va sí, estas nervios, esta sensación de qué es lo que puede pasar, lo importante es que no tengamos ninguna expectativa de lo que va a pasar, ninguna conclusión y mucho menos ninguna presuposición fatídica, trágica del futuro, porque eso obviamente no ayuda en lo más mínimo. Así es que, por favor, lo que tienen que hacer es dar ese pequeño paso, ir adelante, porque recuerden que las pequeñas victorias son las que llevan definitivamente al éxito. Así es que no se resignen a vivir con miedo, porque como dijo Honoré de Balzac, la resignación es un suicidio cotidiano. Den ese primer paso, atrévanse, sean completamente honestos con ustedes mismos, detecten cuáles son todas esas mentiras que hay detrás de este miedo que dices tú tener y, por supuesto, cambien la situación, perciban, confíen en ustedes, confíen, por supuesto, en el universo, que siempre está confabulando a su favor y ábranse a esas infinitas posibilidades que se van a estar presentando si ustedes tan solo bajan sus barreras, hacen preguntas y están dispuestas a dar ese primer paso. Bueno, pues espero que de estas técnicas que les he compartido, al menos alguna la pongan en práctica. Encanta que esta contribución de mes con mes sea para provecho de ustedes, que realmente sea de utilidad. Y por favor, en los comentarios, cuéntenme cómo les fue, qué tantas satisfacciones están ya teniendo de manera personal y profesional al aplicar esto y al poder ir más allá de los miedos. No se trata de que los miedos nos controlen a nosotros y nosotros controlar a los miedos. Sigan adelante. ¿No? Bueno, por favor, si tienen también alguna pregunta, yo siempre me doy un tiempo para poder contestar. Y síganme en mis redes sociales para más temas como estos. Que estén muy bien. Les mando un beso y un muy fuerte abrazo. Hasta la próxima.